Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy les traigo otro video más sobre el IoT, en el cual vamos a hablar sobre los sistemas operativos, qué son, para qué se utilizan en el IoT y algunos ejemplos de estos. Sin más preámbulo, iniciemos. Primero, la Wikipedia define a los sistemas operativos como un software de un sistema que administra todos los recursos de hardware y software de la computadora y provee servicios comunes para los programas y tareas. Principalmente, un sistema operativo tiene tres tareas específicas. La primera es administrar la ejecución de tareas, llevando un orden en qué tarea se va ejecutando, qué tarea tiene una prioridad para ejecutarla primero y eso. Luego, administra el acceso a CPU y memoria. Esto quiere decir que como es el mismo CPU y la misma memoria que se utiliza para todas las tareas, el sistema operativo pone un orden de qué tarea es la que va a acceder a el uso de cierto espacio de memoria, etcétera. Y finalmente tiene la capacidad de poner drivers al servicio de los programas para que puedan consumir o puedan comunicarse con los elementos de hardware, como puede ser una impresora, puede ser un mouse, un teclado, entre otras cosas. Hay diferentes tipos de sistemas operativos. Aquí vamos a ver cuatro. El primero son los sistemas operativos de propósito general, que tienen como característica principal una interfase de usuario. Esta puede ser una terminal o una interfaz gráfica, la cual le da la prioridad para ejecutar las tareas. Ejemplos de estos sistemas operativos que normalmente se montan en laptops y en computadoras de escritorio son Windows y Linux, cualquier versión. Luego tenemos los sistemas operativos móviles, los cuales se montan en teléfonos y tabletas. Y pues al igual que los sistemas operativos de propósito general, tienen una interfaz de usuario. Por lo general es una interfaz gráfica con la cual interactúa el usuario y para poder poner prioridad. Algunos ejemplos de estos sistemas operativos son los dispositivos Android y los dispositivos Mac. Luego tenemos los sistemas operativos embebidos, los cuales se utilizan para ejecutar una tarea específica y se montan sobre dispositivos con recursos de cómputo menores que los dos anteriores. Algunos ejemplos que ya veremos más adelante están el Yocto Project y Raspbian. Y finalmente tenemos los sistemas operativos en tiempo real, que realizan tareas en un tiempo medible, predecible y confiable. Estas tareas pues se ejecutan estos sistemas operativos se montan por lo general en microcontroladores y algunos ejemplos de ellos ya los veremos más adelante. ¿Para qué se utilizan los sistemas operativos en el IoT? Primero, antes de explicar para qué, quiero mencionar que la forma tradicional que quizás conozcas de configurar o de programar un sistema operativo es utilizando el lenguaje C a través de un programa bare metal o superloop, como se muestra en este diagrama. Aquí pues básicamente se va ejecutando una tarea tras otra de forma secuencial y se crea un loop infinito en el cual pues siempre se repiten las mismas tareas. Existen también en esta forma de programación interrupciones que pueden sacar del loop infinito, ejecutar una actividad precisa en un momento indicado y luego regresar. Esto puede ser, por ejemplo, para el uso de un push button por alguna emergencia o algo así. Ejemplos de cómo configurar esto es, por ejemplo, yo tomo una medida de un sensor de temperatura, realizo un cálculo sobre este y luego lo pongo en un display para mostrar cuál es la temperatura o el cálculo que hice sobre esto. Es importante mencionar que esta forma de programar dispositivos es muy fácil de implementar y muy fácil de hacer debug. Tiene mucho menos footprint, mucho menos recursos de cómputo que requiera para poder cargar esta información. Y finalmente es excelente cuando se tienen pocas tareas. Sin embargo, en el IoT hay soluciones donde no se requieren ejecutar muchas tareas a la vez. Y esta forma de programar tiene la desventaja que solo ejecuta una tarea. Luego es
que no tiene portabilidad. Eso significa que si yo quiero actualizar el sistema porque encontré alguna vulnerabilidad, tengo que llevar el dispositivo hasta cerca de una computadora para poderle cargar el nuevo software. Además que esta forma de programación no se puede portar para otros dispositivos. Y pues por temas de seguridad, como ya lo mencioné, no tiene la versatilidad que se requiere para poder cumplir con todos los requerimientos de seguridad que se tienen hoy en día. Debido a que en las soluciones de IoT se tienen muchos sensores que se conectan a un solo dispositivo, se tienen muchos actuadores, se necesitan manejar stacks de comunicación y se necesitan hacer actualizaciones de seguridad, entonces se propone utilizar sistemas operativos. Estos sistemas operativos tienen la gran ventaja de que ejecutan múltiples tareas al mismo tiempo, aunque solo tengan un procesador. Esta forma de ejecutarlo lo que quiere decir es que dividen el tiempo de trabajo de un procesador en tiempos definidos y así van ejecutando las tareas. Si se presenta una tarea con mayor prioridad, esta se pasa a ejecutar y se interrumpen las otras y así se van ejecutando. Pero esto, por ejemplo, quita problemas como en el ejemplo anterior donde puse que se tomaba un sensor, la medida de un sensor de temperatura, se hacía el cálculo y si en este cálculo se crashaba o se quedaba enlupado el sistema y no lograba y al final no se presentaba la información en el display, este tipo de programación evita ese tipo de cosas porque se ejecutan varias tareas al mismo tiempo. Entonces, pues con esto podemos lograr muchas más cosas y como ya lo mencioné, quizás la forma en que tú conozcas de programar un microcontrolador es de la forma que está descrita del lado izquierdo con un super loop o configuración bare metal, pero pues ya existen nuevas herramientas para poder configurar un microcontrolador, ya se les puede cargar sistemas operativos que les permiten ser portables, que les permiten manejar temas de seguridad y ejecutar múltiples tareas a la vez. Y bueno, en el 2018 se hizo una encuesta por Eclipse Foundation, en la cual se identificó cuáles eran los sistemas operativos más utilizados en dispositivos IoT, siendo el ganador, como se puede ver en esta gráfica, Linux. Sin embargo, pues existían ya varios sistemas operativos de tiempo real, como FreeRTOS, como EmbedOS, con Tiki, entre otros. Y no es de sorprenderse que, como lo dije anteriormente, es muy fácil configurar temas como bare metal, que el bare metal sea el cuarto. Además que hay muchos dispositivos con muchas limitantes de 8 bits a los cuales ni siquiera se les puede cargar un sistema operativo. Pero, pues porque ha ido evolucionando este tema del IoT y el tema de seguridad ha ido ganando relevancia, pues quizás el uso ya de sistemas operativos sea una mejor idea. Aquí hay algunos ejemplos de los cuales vamos a hablar un poco sobre sistemas operativos en tiempo real, utilizados para el IoT. El primero que vamos a hablar es el FreeRTOS, el cual es el más utilizado, como lo vimos en la gráfica anterior, de sistemas operativos en tiempo real. Tiene un poco consumo de footprint, alrededor de unos 9 kilobytes es lo que se necesita para montar este sistema operativo. Soporta muchísimas arquitecturas, dentro de las cuales tenemos ARM, PIC, entre otras. Además soporta muchas librerías y esto permite que nos enfoquemos específicamente en programar lo que necesitemos y ya solo utilicemos librerías para poder conectar nuestros dispositivos o para ejecutar tareas que necesitamos. Es importante mencionar que FreeRTOS fue el sistema operativo seleccionado por AWS para poderse conectar a su nube, ya que maneja todas las librerías para poderse conectar a esta nube. Está licenciado bajo el MIT, pero también soporta poder tener licencias comerciales en las cuales pues se tenga soporte y cosas así. Toda la información sobre este sistema operativo lo encuentras en freertos.com. Antes de pasar al siguiente, quiero mencionar que una forma de poder configurar este sistema operativo es utilizando el IDE de Arduino y utilizando las APIs que se mencionan en su página web.
por lo cual te invito a que explores el uso de este sistema operativo. Pasándonos al siguiente tenemos el EmbedOS, el cual pues tiene muchísimas librerías que al igual que el anterior nos permite enfocarnos específicamente en la programación de lo que necesitamos y no tener que estar pensando en cómo conectar un nuevo dispositivo o crear una nueva librería. Ya existen las librerías. Además maneja seguridad multicapa. Esto quiere decir que maneja en diferentes capas de comunicación diferentes elementos de seguridad, incluso manejando stacks TLS. Se dice que el EmbedOS está pensado para ser un dispositivo conectado. Esto quiere decir que maneja muchísimas redes de conectividad, como lo es Wi-Fi, como lo es Bluetooth, como lo es 6LoWPAN, como lo es, bueno, entre otros, ¿verdad? Está pensado específicamente para montarse en arquitecturas de microcontroladores ARM. Se licencia bajo Apache 2.0 y toda la información la encuentras en su página web, que es www.os-embed.com. Todas estas páginas las voy a dejar en los comentarios. Es importante también mencionar que este sistema operativo pues tiene mucha documentación y eso lo hace muy fácil de generar prototipos para poder sacar al mercado. Luego tenemos el Contiki. Este es un sistema operativo pensado para temas delimitantes con energía, para sistemas que requieren el consumo de energía sobre baterías. Entonces tiene que ser un consumo eficiente. Pero a pesar de eso soporta el protocolo Internet, además de poderse montar sobre diferentes arquitecturas de hardware. Como lo dije anteriormente, una de sus principales características es su eficiencia energética. Y está pensado para trabajar con ThinkSquare, que es un partner de ellos, para crear redes de mallas en los cuales se conectan muchos dispositivos en redes de mallas. Está licenciado bajo BSD y toda la información de los links hacia los repositorios de GitHub y hacia sus partners como ThinkSquare los encuentras en contiki-os.org. Luego tenemos el TinyOS, que es muy similar al Contiki, ya que está pensado específicamente para redes de sensores y dispositivos que consumen poca energía y que tienen pocos recursos. Además de eso, pues utiliza una forma de programación, un lenguaje de programación llamado NC, que está basado en C y se monta sobre diferentes arquitecturas de hardware como AVR, MSP, Atmega, entre otros. Está licenciado también bajo BSD y su página web donde encuentras los repositorios de GitHub es tinyos.net. Luego tenemos Riot. RiotOS estaba pensado específicamente para manejar temas de seguridad y utilizando protocolos como DTLS. Se dice que sus firmwares de upgrade son seguros, ya que manejan un procedimiento para poder sacar nuevos firmwares. Además pasan por un proceso de validación de librerías, lo cual hace que el sistema operativo pues tenga cierta calidad. Se dice que tiene conectividad porque puede manejar diferentes stacks de comunicación y está licenciado bajo la licencia LGPL versión 1.2. Toda la información la encuentras en riot-os.org. Finalmente, el Linux para los microcontroladores es el proyecto Zephyr. Este es un proyecto soportado por la comunidad de Linux, que desde el inicio fue pensado con temas de seguridad, pensando en el nuevo ambiente en el cual nos estamos moviendo. Soporta muchísimas arquitecturas, más de 400 arquitecturas. Es modular y flexible porque admite muchas librerías, tiene muchas librerías para desarrollos rápidos y está licenciado bajo Apache 2.0. Toda la información de este sistema operativo lo encuentras en su página web zephyrproject.org. Luego, pasando a los sistemas embebidos Linux, pues quiero mostrarles esta gráfica de la misma encuesta de Eclipse Foundation. Aquí se puede ver que el sistema operativo Linux más utilizado es el Raspbian. Y luego vienen unos sistemas operativos de distribuciones completas de Linux, que por lo general no se montan sobre sistemas embebidos.
Luego sigue Yocto Project y otros que vamos a ver a continuación. Entonces, el primero y el más utilizado es el Raspbian. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón que este sistema operativo se monta sobre o fue pensado para utilizarse sobre la Raspberry Pi. Esto pues le ha permitido poder desplegarse y ser uno de los más utilizados, ya que descargando una imagen de este sistema operativo a una memoria SD y conectando esa memoria SD en la Raspberry Pi, pues ya se tiene un sistema operativo montando y booteando. Es increíble la facilidad, tiene muchísimos paquetes de software, más de 35,000 paquetes de software que lo hacen muy fácil de utilizar. Tiene una comunidad de software libre. La Raspbian fue creado por una comunidad de aficionados que eran aficionados a a la placa de Raspberry Pi y además a Debian. Y entonces de esta unión crearon Raspbian, que es una distribución de Linux basado en Debian, pues específicamente para utilizarse en dispositivos limitados como Raspberry Pi. Toda la información de Raspbian la encuentras en raspbian.org. Antes de pasar al siguiente, quiero mencionar que esa facilidad en poder cargar una imagen y poder ya tener un sistema operativo tiene sus desventajas. Una de estas desventajas es que se montan librerías y cosas que por lo general no se utilizan y que estas librerías al final consumen recursos dentro de nuestros dispositivos, recursos a nivel de hardware, memoria, disco, etc. Además de que si están corriendo de forma background pueden consumir cierto valor de energía. Entonces para eso existen proyectos como Yocto Project. Yocto Project no es una distribución de Linux. En realidad, esta te ayuda a crear tu propia distribución de Linux. Es un proyecto open source que es flexible porque te permite agregar solo las librerías que necesitas o lo que necesitas específicamente para tu programa para que tu solución funcione y que sea más a la medida. Tiene una comunidad de desarrollo muy grande que se encarga de estar creando librerías las cuales se pueden reutilizar para poderlas cargar a tu distribución de Linux. Soporta muchas arquitecturas, dentro de las que tenemos la x86, ARM, entre otras. Toda la información sobre este proyecto lo encuentras en yoctoproject.org. La ventaja es que puedes crear con pues algo más customizado, pero requiere una curva de aprendizaje. En la página web puedes encontrar cómo poder crear eso. Y aquí hay un ejemplo de un workflow de cómo se crea estos sistemas operativos que se ajustan a nuestras necesidades. Primero se colectan todas las fuentes que necesitamos. Luego se crea un parche de la aplicación, se configura, se compila, se autoconfigura como sea necesario y luego tenemos las salidas de los paquetes. Tenemos varias versiones, las cuales se pasan por un QA de pruebas y finalmente pues ya se sacan las imágenes y los SDKs. Esto pues como ves requiere una curva de aprendizaje, requiere ciertos conocimientos técnicos un poco más avanzados, pero pues te ayuda a que tengas unas soluciones más a la medida. Luego tenemos Android Things. Android Things es un proyecto de Google, el cual se creó bajo el uso de desarrollar aplicaciones con herramientas Android. Utiliza los APIs y los recursos de Android. Además, se ponen a disponibilidad unas APIs para entradas y salidas, para sensores de temperatura, controladores de pantalla, etc. Está usado en ciertas placas. La información en su página web está un poco desactualizada. No me mostraba las placas que se podían utilizar, pero pues entiendo yo que se montó sobre placas Raspberry Pi, entre otras. Toda la información la encuentras en su página web. Yo te voy a dejar su página web en los comentarios. Luego tenemos OpenWRT, que es un proyecto muy similar a Yocto Project, ya que te permite ajustar a tus necesidades esa versión de Linux que tú quieras sacar.
Por eso es que se dice que su file system es editable. Está usado principalmente para equipos de red, específicamente para routers. Dice que es seguro ya que no tiene el Wi-Fi deshabilitado y no tiene puertas traseras. Maneja un tema de calidad a pesar de ser un proyecto open source, pues todas las librerías que se van sacando pasan por un proceso de validación previo a ser desplegadas oficialmente. Toda la información la encuentras en su página web openwrt.org. Y finalmente UC Linux, que fue un sistema operativo pensado en Linux y pensado para montarse en microcontroladores sin MMU, que es una forma que utilizan los sistemas operativos Linux para poder acceder a memoria. Está basado en el kernel 2.0, 2.4 y 2.6. Se aplica una colección de librerías y toolchains. Aquí dejo un par de links en los cuales en el primero puedes encontrar un proyecto hecho con este sistema operativo y otro donde se encuentra todos los repositorios de GitHub de esta distribución. Finalmente tenemos los sistemas operativos embebidos de Windows. Windows, pues como ya sabemos, no se podía quedar atrás. Tiene tres grupos de sistemas operativos pensados para sistemas embebidos. El primero es Windows IoT Enterprise, que tiene las características para crear dispositivos dedicados. Hay dos versiones específicamente ahorita en el mercado. La primera es Windows 11 IoT Enterprise, que ya soporta USB 4.0, Wi-Fi 6E, interfaz de usuario moderna utilizando la misma que Windows 11 y se monta sobre procesadores Intel, Qualcomm y AMD. Y además tenemos Windows 10 IoT Enterprise versión 21H2. Pasando al siguiente grupo tenemos a los Windows Server IoT 2022, que ofrece la capacidad de administración, ofrece seguridad industrial y además es utilizado principalmente en plataformas Edge que se conectan a la nube. Todos estos sistemas operativos de Windows se pegan principalmente a la nube de Azure y pues permiten poder tener herramientas para poder enviar información a esta nube de muy fácil manera. Luego finalmente tenemos a Windows 10 IoT Core, que es el miembro más pequeño de Windows. Se ejecuta una sola aplicación y tiene temas de seguridad en base a los estándares de Windows. Aquí no mencioné otro importante que es el Azure RTOS, que es un sistema operativo en tiempo real de la gente de Windows para poder conectar microcontroladores hacia la nube de Azure. Toda la información de estos sistemas operativos lo encuentras en su página web, que te la pongo en los comentarios. Bueno, y eso es todo lo que quería mostrar el día de hoy. Espero que la información que te haya traído sea de utilidad. Si te gustó, dale like y comparte mi video y suscríbete a mi canal. Y si no te gustó, por favor, deja un comentario de cómo puedo mejorar mi contenido. Nos vemos hasta un próximo video y hasta luego.